Muy buenas tardes, pues os saludamos desde Mieres y en Asturias y quiero traer la palabra de Dios. Y en esta tarde, pues estamos celebrando algo muy especial. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. No solamente ha muerto en la cruz por nuestros pecados, sino Él está vivo. Amén. Él está vivo y Él ama a cada persona de este planeta con tanta pasión que se ha entregado por cada uno de nosotros. Y quisiera empezar con una ilustración que me vino en este día cuando estaba preparando este mensaje. Estaba pensando, cuando hablamos de cómo Dios nos perdona para que lo podamos entender, porque uno se puede preguntar, pues, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Y entonces, pues, me vino este pensamiento. Imagínate que si has conducido borracho y has provocado un accidente de tráfico. Acabas ante un juez y el juez te condena una multa que te va a ser imposible pagar. Estás completamente arrepentido, pero no puedes cambiar nada y escuchas el veredicto temblando. Ahora imagínate esto. El mismo juez se levanta después de dar el fallo y de condenarte a esa multa o a la prisión si no la pudieses pagar. Se quita su toga y luego saca una chequera y te hace un cheque por el importe que tú debes. Y te da un cheque nominal a tu nombre personal. Un cheque al portador para que tú vayas y pagues tu deuda. Eso no pasa en la vida real, ¿a que no? Ojalá que pasara, ¿no? A veces uno, pues, se queda, pues, condenado por algo, por cosas que han pasado. Y sin embargo, esto mismo es lo que Dios ha hecho. Él mismo es un juez justo. No va a justificar el pecado nunca, pero también es tu Padre. Su fallo siempre justo y merecido, pero detrás del fallo, Él mismo asumió toda la culpabilidad. Él mismo, en su gran misericordia, ha pagado el precio de cada una de nuestras faltas. Y este es el Evangelio. Y esto es lo que ha pasado en Semana Santa. Que el Cordero Santo vino a presentarse a sí mismo como un sustituto para pagar nuestros pecados. Y quisiera mencionar un versículo de Salmo 85, versículo 10. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Y la verdad que parecen opuestos, ¿no? Cuando uno se pone a pensar que por un lado tenemos la verdad y el fallo. Este es un hecho, esta persona es culpable. Y todos somos culpables de una u de otra manera. Y sin embargo, también aquí se ve la misericordia y la justicia de Dios. Y la paz de Dios, porque Él busca reconciliarnos, Él busca la paz. El Evangelio es un Evangelio de paz. Y muchas veces y a lo largo de los siglos ha sido mal entendido. No es un Evangelio que conquistamos a la gente por la fuerza. Es un Evangelio que conquista los corazones mediante la convicción del Espíritu Santo. Es cuando empiezas a sentir el amor de Dios, cuando empiezas a tener esa convicción no solo de tu pecado, sino del enorme precio que Jesús pagó porque te ama tanto. Y eso es algo que cuando tú lo experimentas, que no te dejas igual. La verdad que cuando me puse a pensar qué voy a predicar en este día, pues me vino una frase. Y esa frase se encuentra en Juan 19:30. Y esa frase es: consumado es.
El versículo entero dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Esa frase, consumado es, no sé, es que estuve toda la noche con esa frase en la mente. Y hoy me puse a buscar lo que significa. Y a mí siempre me gusta mirar los textos en el original. Y hay una palabra griega que es tetelestai. Esto es lo que Jesús dijo. Y esa palabra tiene mucho significado para nosotros. Y quiero mirar porque realmente cuando pensamos en el significado de la Semana Santa, tenemos que ver primeramente qué es lo que ocurrió. ¿Por qué por qué tuvo que morir y resucitar Jesús? ¿Por qué resucitó y no se quedó muerto? Son buenas preguntas. Luego tenemos que ver qué es realmente que ocurrió ahí, qué hizo Jesús en la cruz. Y en tercer lugar, muy importante, cómo esto nos afecta a nosotros, porque tiene una gran importancia para nosotros. Entonces, vamos a mirar primeramente, el primer punto sería, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Ya dije que fue esa motivación de su gran amor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó que hizo necesario que Jesús viniese para morir por nuestros pecados? Habíamos dicho antes un supuesto caso, bueno, de un delito de conducir borracho, pero todos tenemos varios delitos en nuestra vida. Es interesante que dice en Colosenses 2, 13 al 17, dice en la versión de la Biblia de las Américas y en el versículo 13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado todos los delitos, como aquel juez que hablamos antes, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Estoy leyendo de la Biblia. Y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en una cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades espirituales, los espirituales, esto lo añado yo para que entendamos, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Este texto fue escrito en tiempos romanos y en esos tiempos, los que sabéis de la historia o los que habéis visto películas, cuando los romanos conquistaban pueblos, pues hacían un desfile triunfal. Y ese desfile triunfal, ahí es como que se gozaban y mostraban, llevaban a los vencidos, el rey vencido, lo llevaban ahí atado, exponiendo un poquito sus trofeos y mostrando realmente que hemos conquistado este pueblo. Y Jesús, pues cuando él fue a la cruz, él hizo un acto legal. Voy a explicarlo. Aquí nos dice en este versículo, en el versículo 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Todo ser humano es acusado por sus propios malos actos, por sus propios errores, en cierta manera, por sus propios pecados. ¿Qué es un pecado? Pecado, según la versión, el significado bíblico, significa errar en blanco. Es decir, que no le doy donde le tengo que dar. Y el problema es que si tú tienes un gigante, un enemigo enfrente de ti y no le das, pues el gigante va por ti. Y en cierta manera lo que pasa es que
tenemos, como humanidad, tenemos un problema. Cuando Dios nos creó, Él nos creó libres. Él nos creó valiosos. Él nos creó buenos mayordomos. Nos dio tanta confianza Dios tenía en nosotros que nos dio el mundo. Y mira lo que estamos haciendo con lo que Dios nos da. Pero mira lo que estamos haciendo con nuestros cuerpos, lo que estamos haciendo con nuestros seres queridos. Solo tenemos que encender la tele y vemos barbaridades, escuchamos tantas cosas que nos duelen en el corazón, y cuanto más a Dios que nos creó, y ver su imagen distorsionada, ver gente morir, ver que hacemos daños, nos hacen daño y luego hacemos daños a otros y así. Y sin embargo, en Efesios 2:9 nos dice que somos hechura suya, de Dios. Y la palabra original en griego es poema. Poema, de ahí viene la palabra poesía. Tú eres una poesía, una expresión de la creatividad de Dios. Cada persona es tan valiosa y es una obra única. No hay otra persona en toda la faz de la tierra que sea igual que tú. Cada uno es único. Y sin embargo, la sociedad a veces nos quiere poner en moldes, o nosotros mismos nos ponemos en moldes, nos exigimos, tenemos que tener esta figurita, tenemos que ser así, tenemos que hablar así. Sin embargo, Dios nos ha creado únicos y especiales. Y Dios quiere restaurar. Dios es un restaurador. Cuando Él inicia el plan de salvación, dice: yo voy a restaurar esa imagen de persona libre, de persona valiosa. Cuando la persona no cree que es valiosa, que tiene que ser tal, o tiene que ser así, o tiene que hacer esto, o cuando alguien piensa que es un burro simplemente porque le han dicho tantas veces, cuando quizás no es simplemente un burro, sino puede ser que sea perezoso. O puede ser que no esté haciendo las cosas que tiene que hacer. Pero Dios nos conoce y Dios nos ha dado dones, nos ha dado creatividad, nos ha dado talentos y Él quiere restaurar. Cuando miramos las noticias vemos tantos conflictos, tantos males, y muchos de ellos radican en el egoísmo del corazón humano. Radican en también amarguras y cosas que otros nos han hecho, a veces a escala de pueblos. Y eso crea una conciencia nacional, de un sentir general, pero Dios trae un evangelio de paz, un evangelio de restauración, un evangelio que nos renueva, que nos restaura, que quiere restaurar esa imagen de Dios en ti. Entonces, eso es un punto. El otro es, hay un principio, y es que tenemos un mundo espiritual que es tan real como el mundo físico que nos rodea. Hay muchas cosas que no vemos y sin embargo existen. Y la Biblia nos enseña que hay ángeles, mejor dicho, ángeles caídos, demonios, que hay menos de estos que los que están con Dios, ¿eh? O sea, estamos con mayoría. Pero sí existe el diablo y sus séquitos, y ellos trabajan día y noche para fastidiarte, para fastidiar la obra de Dios y para echarlo todo a perder. Pero ¿sabes que Dios es más grande? Amén. Y sabes que Jesús murió en la cruz. Y aquí, ¿qué es lo que acabamos de leer? Dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. Jesús hizo del diablo un espectáculo público. Dice que Él está sentado sobre el trono y todos sus enemigos están bajo sus pies. Amén. 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 Él es más grande. David pudo vencer Goliat. ¿Por qué? Porque Dios es más grande. Amén. No importa el Goliat que tú te estés enfrentando, incluso. Entonces, hay otra cosa más.
Y es que el diablo solamente tiene la autoridad que cada uno de nosotros le otorguemos. ¿Cómo le otorgamos autoridad al diablo? Pues pecando alegremente. El pecado abre puertas al diablo. Trae condenación, trae opresión. A través de la mentira, el pecado, la perversión, todas estas cosas, cuando distorsionamos los principios de Dios o digamos las leyes espirituales, pues ahí el diablo tiene una entrada y se cuela. Como es ladrón, ¿qué hacen los ladrones? Se cuelan. Abres la ventana, no cierras bien la ventana y se cuela el ladrón. El Espíritu Santo no es así. Dios no es así. Dios pica la puerta. El que abre, entrará. El que abre, él entrará y tendrá comunión. Y Dios quiere tener comunión con nosotros. Entonces, interesantemente, sabes que voy a mencionar algunas situaciones en las que se utilizaba esa palabra en griego. Vamos a volver atrás 2000 años. Según los registros históricos, en los campos de batalla, luego de culminar el enfrentamiento, uno de los hombres del bando victorioso subía hasta un monte alto y desde ahí proclamaba a los suyos tetelestai. Significa todo se ha quedado terminado. Somos los ganadores, gente, victoria. Enemigo, se acabó. Telestai, tetelestai. Esto es uno de los significados de lo que Jesús dijo. El enemigo se acabó. Aleluya. Aleluya. Pues aquí tenemos uno de los significados. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Os voy a leer otro significado. Pues si miramos Isaías, escrito cientos de años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías era un profeta mesiánico que escribió muchas cosas sobre Jesús, ¿no? Y él escribió, voy a simplemente rescatar algunas frases de unos versículos sacados de Isaías 53, 4 al 8. Dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Cargó con nuestras enfermedades, con las tuyas, con las mías, con las de todo el mundo, con las de todos los tiempos. Cargó con nuestros dolores y con todo nosotros le tuvimos por azotado, fue azotado, herido, afligido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Fue desgarrado, fue desfigurado, estuvo ahí pasando vergüenza, colgado desnudo en un madero, haciéndose maldición, porque dice la Biblia, maldito el que cuelga de un madero. El castigo por nuestra paz. ¿Tú quieres paz? Pues Él sufrió para que tú hoy puedas paz. De hecho, Él es el príncipe de paz. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas somos sanados. Aleluya. Amén. Somos sanados. Hay poder en el nombre de Cristo para sanidad. Física, espiritual, emocional, de todas las índoles. Porque somos gente que tenemos muchos dolores, muchas necesidades. Y Jesús murió por cada uno. Dice también en el versículo 7 que fue oprimido, fue afligido, como cordero que es llevado al matadero. No abrió su boca. Quiero leer otros versículos de Romanos 8, 31 al 35.
me encanta porque nos habla un poco de todas estas cosas, ¿no? Que podemos considerar que están en contra de nosotros. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, entonces, en el versículo 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Estamos hablando de Jesús sufriendo en la cruz. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? El enemigo condena, pero Dios nos justifica. Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí menciona todo lo que Jesús pasó ahí mismo: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, tuvo sed. Y yo creo que más que sed, estuvo muy, muy, muy angustiado hasta la muerte. Ya lo estuvo en el Getsemaní, solamente pensándolo. No me quiero imaginar la agonía que debe de haber sufrido en aquella cruz. Y en cuanto a esa famosa palabra, pues hace referencia también al momento de selección de un cordero para sacrificio en el templo. Cuando se encontraba un cordero perfecto, se solía decir tetelestai. Significa que el trabajo ha terminado, hemos encontrado el cordero. ¿Qué más? También se utilizaba para los sirvientes. Por ejemplo, venía un siervo que cuando volvía a la presencia de su amo, después de haber cumplido con la tarea, pues ese esclavo solía decir tetelestai, el trabajo que me diste he acabado. Entonces vemos como en Jesús se acabó, se terminó todo lo que Dios quería hacer. Se venció al enemigo. Fue el Cordero perfecto para cumplir, para morir por nuestros pecados. Porque fue el único perfecto que nunca había pecado para poder cumplir con los requisitos necesarios de cargar con la culpa de la humanidad. Dios mismo, como aquel juez que sacó la chequera, toma, yo te pago la deuda. Así Jesús mismo, mira, tú mereces tu pecado merece la muerte, pero yo voy a morir por ti. Yo voy a tomar tu lugar para que tú salgas libre. Y como el siervo, el esclavo, porque normalmente eran como esclavos en estos días, y el esclavo hacía mandados, ¿no? Cumplía con las tareas, y entonces él volvía a su amo, tetelestai, acabé lo que tú me has mandado, quedó terminado a la perfección todo el trabajo que me encargaste. Jesús terminó con lo que Dios le había encargado. Muy bien, había otro más. Me encantó esto de la deuda, no sé si lo mencioné antes. Creo que no, lo voy a decir. Cuando tú hacías una transacción, y hoy cuando nosotros tenemos, por ejemplo, compramos algo, ¿no? Y luego te lo sellan en la caja, pagado. ¿Sí? Pues ese pagado con los griegos era tetelestai. Eso quiere decir
que la transacción quedaba cancelada al ser pagada la deuda en su totalidad. Todo lo que era exigido de parte de Dios, de parte de la ley, quedó pagado. Se saldó todo. Cuando realizaba el pago final, se podía decir tetelestai, puesto que afirmaba que la deuda ha sido cancelada. Así que no creas cuando alguien te viene a acusar o cuando tu propio corazón te acusa. Tú confiesa delante de Dios, tráelo a Dios, su sangre es suficiente para todo, para limpiarte, para sanarte. Amén. Amén. Y sí, yo creo que ya lo dije. Muy bien, entonces, ¿qué significa esta victoria para nosotros? Bueno, todo lo que acabamos de decir, ¿no? Dice, Jesús dijo, ha sido terminado, roto o cumplido el pacto antiguo. Ahora estamos con un nuevo pacto. Sois libres de la condenación. Sois libres de la esclavitud. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Lo proclamamos cuando tomamos la Santa Cena. Y es eso, el nuevo pacto. Esto es lo que significa. Se terminó toda opresión, toda maldición, el pecado, todo lo que arrastramos y lo que el enemigo nos quiere recordar. Todo esto se acabó. Todo esto está cubierto por la sangre de Cristo. Todo lo que exigía el Antiguo Testamento se cumplió en Jesús. Jesús lo culminó. Jesús cumplió las profecías de que venía un Mesías, de que iba a cargar con los pecados de muchos. Y además, para nosotros significa que somos justificados. ¿Qué quiere decir esto? Como el que recibe el cheque. Toma, esto para ti. Pero a Dios le costó mucho, a Jesús le costó su vida. Y para nosotros hoy en día, pues Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es uno de los enemigos que él derrotó. Ay, cuando estaba Jesús en la cruz, el enemigo pensaba que tenía un jaque mate. Pero el jaque mate lo tenía Dios. Porque lo que el enemigo no se esperaba es que Cristo iba a resucitar, lo que estamos celebrando en este día. Aleluya, ¿no? Qué maravilla, que Él está vivo. Y porque Él está vivo, el ángel dijo a las mujeres que a la mañana del domingo fueron a la tumba pensando que se iban a encontrar con una piedra y se estaban preocupadísimas. ¿Cómo vamos a quitar la piedra? Como muchas veces nosotros estamos preocupados por cosas que Dios haya hecho. Amén. No está aquí, le dijo. Él ha resucitado. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Y no solamente ha resucitado, sino ha ascendido a los cielos. Está sentado a la diestra del Padre. Dice en Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre. Amén. ¿Escuchasteis? Para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque Él es el único camino. Amén. No hay otro camino al Padre, porque Él es el único que pudo pagar el precio. Amén, amén. Él pagó el precio. El precio era alto para que podamos ir al Padre. No era cualquier cosa, no es algo que yo puedo hacer. Alguien tuvo que hacer justicia. Se besaron justicia y misericordia. La misericordia y la tierna misericordia de Dios.
apasionado por cada persona que se pierde. Esa misericordia se encontró con su justicia. Dios dijo, estaba en un dilema, ¿qué voy a hacer? Yo voy a pagar lo que ellos no pueden pagar, si no se pierden todos. Pero yo voy a pagar. Y no solo eso, dice que vive perpetuamente para interceder por ellos. Si fue poco lo que hizo, está ahora mismo intercediendo. Amén. Pensando en ti, dice el salmista, que sus pensamientos son más que los granos de la arena. Él siempre está pensando en ti. Y dice que también nos envía, dice, no os voy a dejar solos, porque claro, él cuando resucitó sabía que iba a ascender a los cielos, que iba a volver al Padre. Y dice, bueno, no os voy a dejar solos, voy a mandaros el Espíritu Santo, que es igual que yo, pero va a morar dentro de vosotros. Y os va a inspirar, y os va a guiar, y os va a ayudar, y os va a recordar, y os va a consolar, y os va a fortalecer. Y dice que el apóstol Pablo ora, dice, quiero que entendáis con todos los santos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y se sentó a su diestra en los lugares celestiales. El mismo dinamita que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como dinamita, dinamis en griego, es como dinamita, y esa misma dinamita Dios nos da a nosotros. Él es para nosotros en este día. Entonces también dice en Efesios 3, dice, Él mismo es nuestra paz. Y habla, ¿no? Cómo Él hace la paz entre personas, cómo Él hace la paz entre nosotros y Él. Él es el príncipe de paz. Y lo que a Dios le interesa no es la guerra. Sí tenemos guerra, pero no contra carne y sangre. Tu guerra no es contra gente, no. Tu guerra es contra fuerzas espirituales que van a por ti. Si tú les otorgas autoridad, ellos te fastidiarán. Si tú tomas tu autoridad en Cristo, ellos no tienen dónde agarrarte. Porque Cristo es mayor. Porque Cristo ya canceló el decreto, cogió el decreto del diablo contra ti y lo rompió. Así. Lo rompió. Ya no tiene valor, ya papel mojado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pedro, me encanta Pedro porque él fracasó y se pudo haber quedado igual que Judas, se podría haber suicidado. Soy un fracaso, yo no sirvo, yo no puedo. Pero ¿saben lo que él hizo con su fracaso? Se arrepintió. Vino a Dios, lo siento muchísimo. Y Jesús le decía a Pedro, ¿me amas? Y él se entristecía. Estás dudando de mi amor. Y luego él escribe en 1 Pedro 1:3, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo, para que tengamos una esperanza viva. ¿Sabes que Dios es el que da esperanza? Cuando no tienes más esperanza y piensas que esto es el final, que ya ha sido suficiente tu fracaso, es cuando Dios quiere darte esperanza. Y luego la otra cosa maravillosa es que te da victoria sobre la muerte. Amén. Sabes que la muerte física no es el punto final. Y estamos viviendo en tiempos muy tristes, estamos viviendo en tiempos de pandemia y hay mucha gente que pierde seres queridos, gente que es afectada por este virus o por consecuencias del virus. Y sin embargo, sabemos que hay una vida más allá de la muerte. Y es muy interesante, pero hay varios libros escritos. Y yo me acuerdo que hace unos años atrás perdí a mi padre
y leí un libro del doctor Raymond Moody. Él escribió un libro llamado Vida después de la vida. Y cuando empieza el libro, él al principio él cuenta su historia, ¿no? Y él dice, bueno, yo era ateo, yo no creía en Dios. Pero después, él viendo pacientes y recopilando experiencias de lo que ellos habían visto en momentos que habían tenido una muerte clínica, pero luego fueron animados, pues él empezó una investigación. Y en esta investigación él descubría que hay algo más. Y al final se encontró con Cristo. Y escribió un libro, el libro es impactante, a mí me ayudó mucho, porque cuando uno habla de ese tema, a veces tú piensas, bueno, esta vida se acaba y punto, pero esta vida, detrás de hay mucho más. Jesús le dijo al ladrón, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Y este es lo que Dios quiere para cada persona. Cuando terminemos aquí, que estemos con Él en el paraíso. Pero recordad que el camino, el único camino, porque tú no puedes en ese paraíso, dice, no puede entrar nada inmundo, nada de pecado. Entonces, todos podemos entrar, pero todos tenemos que venir por el único camino que es Cristo. Amén. Porque fue el único, no es porque es la mejor religión, no, es el único que cualificó para hacer la paz entre Dios y el hombre, porque es el único que pudo pagar el precio. Amén, amén. Porque era tan difícil, era imposible. Solamente por la sangre de Cristo. Tu vida vale la sangre de Cristo. Amén, amén. Eso también habla de tu valor. No eres cualquier cosa, eres súper valioso. Y entonces escribe el apóstol Pablo, dice, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y dice en el versículo 56, dice, el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley. La ley porque te descubre. Cuando si no hay una ley que dice no matarás, si tú matas felizmente no te vas a dar cuenta que está mal. Bueno, en teoría, pero si hay una ley que dice no matarás, pues sabes muy bien que tiene consecuencia tu acto. Entonces, Él es el camino. Y Él nos invita a todos que tengamos paz para con Dios. Y esto es lo que estamos celebrando en este día. Y quisiera invitar a todo el mundo que está escuchando que si no tienes una relación personal con Dios, quiero que sepas que la puedes tener. Porque es para todo el mundo. No tienes que venir de una manera o de otra, simplemente venir con un corazón arrepentido, darte cuenta de tu pecado, de tu necesidad, de tu vacío, de tu opresión, de lo que sea, y venir con un corazón sincero. Dios no pide otra cosa, un corazón sincero, un corazón arrepentido. Arrepentimiento es cuando uno siente que esto ha sido mal, lo que he hecho, y quiero cambiar. Pero necesitamos la ayuda de Dios muchas veces para cambiar, porque no es una cosa que hacemos con nuestra propia fuerza. Necesitamos ese dinamita del Espíritu Santo que obra en nuestra vida cada día. Entonces Él nos da seguridad de que somos sus hijos. Y eso te da una paz. Y eso es lo que Dios quiere darte. Y como Pedro, que pudo reconocer su fracaso y hablar del Dios de la esperanza, pues esa misma esperanza la puedes tener tú hoy. Así que voy a terminar con una oración y te invito que si tú quieres tomar esa decisión de recibir a Cristo, que ores conmigo y que abras tu corazón a Él en esta tarde. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Señor, te pido perdón por ellos.
Te pido que tú me limpies y que me des un nuevo comienzo. Quiero entregar mi vida a ti. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Creo que tú has venido para que yo pueda tener esa vida en abundancia. Y quiero disfrutar de la vida en plenitud, como tú la prometes. Gracias porque has resucitado y porque tú vives hoy. Y gracias porque me has hecho tu hijo. Amén. Si has hecho esta oración y quieres ponerte en contacto con nosotros, te dejamos en un momentito los detalles. También nos puedes encontrar en nuestra página web o en Facebook. Y te deseo que un feliz domingo de Pascuas y que Dios te bendiga riquísimamente. Y recuerda, todo está hecho ya por Jesús. Solo tienes que recibir el regalo. Él te quiere dar ese cheque a tu nombre, para que tú lo disfrutes, para que puedas ser libre y tus pecados puedan ser perdonados. Amén. Gracias por estar del otro lado y si quieres seguir en contacto con nosotros, a continuación te informamos acerca de nuestras actividades semanales vía Zoom. Los días martes, reunión de oración a las 8 de la mañana y a las 19 horas. Los miércoles, estudio bíblico a las 18 horas y también los días viernes a las 19 horas. Los viernes a las 5:30 de la tarde, reunión de niños en nuestra escuelita dominical. Los sábados, reunión de adolescentes y jóvenes a las 22:30 horas y los domingos, como hoy, nuestra transmisión por Zoom a las 18 horas y 18:20 horas por Facebook. A continuación te dejamos los números de teléfono para que puedas contactarnos y así te enviamos los enlaces de Zoom o puedes contactar por nuestra página web. Dios te bendiga. Gracias por estar del otro lado y si quieres seguir en contacto